En un país donde las noticias se olvidan tan rápido como llegan, hay historias que se clavan en el alma de una nación. Casos que nos recuerdan lo frágil que es la vida, y lo profunda que puede ser la oscuridad. Esta es la historia de Daniel. Un niño de 8 años. Pelo castaño. Una peca distintiva. Desapareció sin dejar rastro una tarde cualquiera en su pueblo, Valle Largo. Sin testigos, sin pistas, solo la desesperación de unos padres y la impotencia de una policía que se encontró ante la nada. Pasaron los días, los programas de televisión llenaron sus parrillas con su rostro. Cientos de llamadas falsas, miles de rumores. La esperanza se desdibujaba. Pero una noche, justo a medianoche, cuando el país dormía y solo los más ansiosos seguían frente a la pantalla, una llamada telefónica lo cambió todo. Una voz distorsionada que susurró las palabras que nadie esperaba escuchar. En mi canal de YouTube en directo, podrán ver ahora mismo al niño. Valle Largo era un pueblo como tantos otros en el corazón de Castilla-La Mancha. Sus casas de piedra clara se apiñaban alrededor de una antigua plaza mayor, donde el tiempo parecía discurrir a un ritmo más pausado. Las mañanas olían a café y pan recién hecho, y las tardes, a juegos de niños en las calles y a la brisa que traía el aroma de los campos de cereal. La vida transcurría con una predictibilidad reconfortante, ajena a los horrores que a menudo se veían en las noticias de la gran ciudad. Y en ese lienzo de aparente tranquilidad, Daniel era un trazo de color vibrante. Un niño de 8 años, con la energía desbordante de la primavera y la curiosidad insaciable de un explorador. Tenía el pelo castaño, siempre ligeramente revuelto, y una pequeña peca justo debajo del ojo izquierdo que le daba un aire de picardía. Sus padres, Laura y Miguel, lo adoraban. Él era el centro de su universo, la risa que llenaba su hogar y la promesa de un futuro brillante. Aquella tarde de finales de primavera, el sol de Valle Largo caía con una dulzura engañosa. Daniel vestía su camiseta favorita, una de rayas horizontales azules y blancas, combinada con unos pantalones cortos beige que le llegaban por encima de las rodillas. Llevaba en sus manos un balón de fútbol rojo, un regalo de su cumpleaños, que rara vez soltaba. Su plan era sencillo, ir al pequeño parque del pueblo, a solo unas manzanas de su casa, para chutar un rato. Laura, desde la ventana de la cocina, lo despidió con un beso volado. No te alejes mucho, cariño. Y ven antes de que anochezca, le advirtió con la voz alegre. Daniel asintió con la cabeza, su mirada ya fija en el balón. Salió de casa con esa prisa impaciente que solo los niños poseen, dejando tras de sí un rastro de polvo y la promesa de un regreso cercano. Fue la última vez que Laura lo vio, o al menos, la última vez que lo vio con la certeza de que volvería. Al principio, la preocupación fue un susurro apenas audible. 5 minutos de retraso, 10. Laura se asomó a la ventana con más frecuencia, el ceño fruncido. Miguel llegó del trabajo y la encontró con el teléfono en la mano, a punto de llamar a los amigos de Daniel. Pero nadie lo había visto. La voz de Laura empezó a temblar, y el susurro se convirtió en un grito silencioso que solo una madre puede reconocer. La noche cayó como un sudario. Las luces de la calle se encendieron, pero no iluminaban la sombra que empezaba a cernirse sobre Valle Largo. Los vecinos salieron de sus casas, primero preguntando con curiosidad, luego con el rostro contorsionado por la alarma. Las llamadas a la policía se sucedieron, cada una más desesperada que la anterior. La frase "un niño desaparecido" flotaba en el aire, fría y terrorífica. La comisaría de Valle Largo, acostumbrada a robos menores y disputas vecinales, se vio desbordada. Agentes locales, con rostros tensos, comenzaron a interrogar a los padres, a los vecinos, a los pocos niños que habían estado en el parque. Pero la información era escasa, contradictoria. Nadie había visto a Daniel irse, nadie lo había visto alejarse del parque. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. La noticia corrió como la pólvora.
Primero por el pueblo, luego por las redes sociales y finalmente a las redacciones de los periódicos regionales. Voluntarios de pueblos cercanos acudieron, linterna en mano, para unirse a la búsqueda. El monte que rodeaba Valle Largo, antes un lugar de paseos dominicales, se convirtió en un laberinto oscuro y hostil, peinado metro a metro por decenas de personas. La casa de Laura y Miguel se transformó en un centro de operaciones improvisado y también en un altar al dolor. Los amigos y familiares llegaban con comida, con ofrecimientos de ayuda, pero sus miradas solo reflejaban la impotencia. Cada timbre, cada llamada, era un sobresalto que prometía la noticia esperada, pero que solo traía más silencio, más frustración. Las horas se arrastraban, lentas, interminables. La noche se hizo más profunda y el frío empezó a calar los huesos. El miedo inicial se había transformado en un terror paralizante. La pequeña peca debajo del ojo de Daniel, el remolino de su pelo, la camiseta de rayas azules y blancas, el balón rojo. Cada detalle se grababa a fuego en la mente de quienes lo buscaban, una imagen recurrente que los atormentaba con su ausencia. La policía intensificó el operativo. Se trajeron unidades caninas, drones equipados con cámaras térmicas. Los helicópteros sobrevolaron la zona, sus potentes focos barren la oscuridad, proyectando sombras fantasmales sobre los olivos. El sonido de sus hélices era un zumbido constante, una banda sonora de angustia que impedía cualquier tipo de descanso. La mañana siguiente, el sol salió, pero no trajo luz a los rostros cansados y ojerosos de los buscadores. La esperanza se aferraba a un hilo cada vez más delgado. Las caras de Laura y Miguel eran un poema de dolor, sus ojos hinchados por las lágrimas que no cesaban de correr. La idea de que Daniel no volvería empezaba a germinar, una semilla venenosa que amenazaba con devorarlos por completo. Los medios nacionales empezaron a llegar a Valle Largo. Reporteros con micrófonos y cámaras se apostaban en las entradas del pueblo, buscando una declaración, una lágrima, cualquier cosa que alimentara la vorágine informativa. La intimidad del dolor se evaporaba bajo los focos, y la tragedia personal de una familia se convertía en el espectáculo público de una nación. El pueblo entero se volcó en la búsqueda, sí, pero también en el luto anticipado. Las conversaciones en las plazas eran susurros, las miradas, compasivas pero cargadas de la misma pregunta sin respuesta. La vida en Valle Largo se había detenido. El balón rojo de Daniel, si lo hubiera soltado, no era lo único que rodaba sin control. La tranquilidad del pueblo se había ido con él, reemplazada por un vacío inicial que amenazaba con engullir todo lo que tocaba. Nadie sabía dónde estaba Daniel. Pero en los días siguientes, el país entero se haría la misma pregunta, sin saber que la respuesta llegaría de la forma más insospechada y aterradora posible. Los días se estiraron, volviéndose semanas interminables que se anudaban en la garganta de Valle Largo. El aire ya no olía a pan recién hecho, sino a la desesperación que se extendía como una niebla densa y fría. La historia de Daniel, el niño de la peca y la camiseta a rayas, trascendió las fronteras del pueblo. Lo que había sido una tragedia local se convirtió en la obsesión de un país entero. Las cadenas de televisión, siempre hambrientas de drama humano, se lanzaron sobre el caso como buitres. Los telediarios abrían con el rostro de Daniel, sus informativos dedicaban segmentos completos a la búsqueda, y los programas matinales y vespertinos transformaron el dolor de una familia en un espectáculo diario. Valle Largo, un pueblo que apenas figuraba en los mapas, se convirtió de repente en el epicentro de un circo mediático. De la noche a la mañana, la pantalla se llenó de expertos, criminólogos de sillón, psicólogos que analizaban el duelo de los padres con una frialdad perturbadora, y un ejército de videntes y tarotistas que ofrecían sus visiones a cambio de minutos de gloria. Cada uno tenía una teoría, cada uno señalaba un posible culpable o una localización imposible. Las pistas falsas se multiplicaban, enviando a la policía de un lado a otro en una danza inútil. Lo vi en una gasolinera de la 4, dirección Andalucía, decía una voz distorsionada en un programa de sucesos.
Estaba con un hombre rubio, en un coche oscuro, cerca de la costa levantina, afirmaba otra supuesta testigo, con voz temblorosa. Cada llamada era un chispazo de esperanza fugaz que se apagaba al instante, dejando tras de sí un rastro de cenizas y más frustración. La casa de Laura y Miguel se convirtió en un asedio. Cámaras apostadas frente a su puerta las 24 horas, micrófonos que se acercaban demasiado a sus rostros demacrados, preguntas insistentes sobre su última conversación con Daniel. El luto se les negaba, cada lágrima, cada suspiro, cada gesto de dolor era diseccionado y emitido para el consumo masivo, privándoles de la poca intimidad que les quedaba. La presión sobre la policía era brutal. El comisario, un hombre de pocas palabras y acostumbrado a la rutina del pueblo, se veía ahora asediado por periodistas de capital y por llamadas constantes de sus superiores. Cada día sin noticias de Daniel era un fracaso que se reflejaba en los titulares de primera plana y en los comentarios mordaces de los tertulianos. La desesperación se palpaba en el aire de la comisaría. Los rumores volaban por el pueblo como hojas secas al viento. Que si era un ajuste de cuentas, que si había sido un secuestro por un pedófilo, que si los propios padres ocultaban algo. La especulación enfermiza de los programas de cotilleo contaminaba las conversaciones de los vecinos, que antes se unían en la solidaridad, y ahora empezaban a mirarse con desconfianza, buscando culpables donde solo había dolor. La figura de Daniel se transformó en un icono de la vulnerabilidad infantil. Su cara sonriente, la peca bajo el ojo, la camiseta a rayas, se imprimieron en carteles por todo el país. Se organizaron marchas silenciosas y cadenas de oración. La imagen del niño desaparecido se volvió omnipresente, un recordatorio constante de que algo terrible había sucedido y seguía sin resolverse. La esperanza, que al principio había sido una llama fuerte, se reducía a una pequeña brasa humeante. Cada día que pasaba sin Daniel era un clavo más en el ataúd de esa esperanza. Los rastreos masivos no arrojaban resultados, las líneas telefónicas se colapsaban con informaciones inútiles, y la tecnología más avanzada parecía impotente ante la perfecta ausencia del niño. Laura y Miguel, mientras tanto, vivían en un limbo de agonía. Dormían poco, comían menos. Cada sueño era una pesadilla, cada despertar, una vuelta a la cruel realidad. Se aferraban a cada pequeña señal, a cada rumor, por más descabellado que fuera, porque era lo único que les quedaba. La impotencia los carcomía, el silencio de su hijo resonaba en cada rincón de la casa vacía. El caso Daniel se convirtió en un ejemplo de cómo una tragedia personal puede ser devorada y regurgitada por la maquinaria mediática. El niño no era solo un niño desaparecido, era un símbolo, un titular, un minuto de audiencia. La compasión inicial de la gente, genuina y profunda, empezaba a diluirse en el cansancio y la saturación de información, una triste realidad de la sociedad moderna. Los programas de televisión, en su afán por mantener el interés, recurrían a dramatizaciones sensacionalistas y a reconstrucciones ficticias que solo servían para avivar el morbo. Los detalles más íntimos de la vida de Daniel y su familia se exponían sin pudor, buscando el ángulo más desgarrador, el testimonio más impactante. La frustración de la policía se hizo evidente. Los recursos se agotaban, el personal estaba exhausto y las líneas de investigación se agotaban una tras otra. La falta de un cuerpo, de una pista sólida, de una huella, convertía el caso en un fantasma, una sombra que se escurría entre los dedos. En medio de todo ese ruido y esa saturación, la verdadera tragedia de Daniel se perdía. Su individualidad, su esencia, se diluía en la maraña de especulaciones y cámaras. Era el niño desaparecido, el caso mediático, pero ya no era solo Daniel. Su memoria era un campo de batalla de teorías y emociones ajenas. La presión se hizo insostenible. El ambiente en Valle Largo era irrespirable, una mezcla de tristeza, rabia y una extraña expectación. Todos esperaban un giro, una revelación. Pero nadie, ni en sus peores pesadillas, podía imaginar la forma en que esa revelación finalmente llegaría. Sería un golpe para la razón y un abismo para el alma.
El país entero estaba al borde del colapso emocional, agotado por la incertidumbre. Fue en ese punto de máxima tensión, de desesperanza casi total, cuando un suceso inesperado y macabro rompió el silencio de la medianoche, redefiniendo por completo el significado de la desaparición y el miedo. La noche del miércoles se arrastraba, fría y pesada, como un sudario sobre España. Eran casi las 12. En millones de hogares, las luces permanecían encendidas, los televisores sintonizados en un popular programa de sucesos que esa noche dedicaba otra especial edición al caso Daniel. El ambiente en el plató era tenso, cargado de la fatiga de la esperanza perdida. Expertos y periodistas debatían sobre las pocas pistas, los callejones sin salida, la cruel realidad de la desaparición sin rastro. Laura y Miguel, los padres de Daniel, se aferraban el uno al otro en su salón, observando la pantalla con los ojos secos, vacíos de más lágrimas. Cada palabra, cada imagen de su hijo en los reportajes, era una punzada. Ya no esperaban milagros. Solo anhelaban una señal, cualquier cosa que aliviara el limbo de su agonía. En ese preciso instante, mientras un psicólogo analizaba la desesperación de las familias de desaparecidos, el teléfono principal del programa, ese que rara vez sonaba en directo, emitió un timbre inusualmente estridente. Un silencio abrupto cayó sobre el plató. El presentador, un veterano de 1000 batallas televisivas, frunció el ceño, visiblemente desconcertado. No era una llamada de la policía. La productora, con el auricular pegado a la oreja, hizo una señal nerviosa al presentador. Él asintió, con una mezcla de curiosidad y cautela. La cámara lo enfocó mientras se ajustaba el pinganillo. «Tenemos una llamada, parece que anónima», anunció, su voz ligeramente alterada. El psicólogo a su lado intercambió una mirada de inquietud con una periodista. El audio de la llamada se abrió en el plató y en los hogares de millones. La voz al otro lado era profunda, extraña, distorsionada digitalmente. No era humana, parecía filtrada por un metal frío y antiguo, carente de inflexión emocional. Los espectadores se inclinaron hacia sus pantallas, el corazón latiéndoles con fuerza. Luego, las palabras, lentas y espeluznantes, se abrieron paso a través del éter. «En mi canal de YouTube en directo, podrán ver ahora mismo al niño». La frase se colgó en el aire, gélida, incomprensible. ¿Era una broma de mal gusto? ¿Un enfermo mental? La incredulidad se apoderó del plató. El presentador, con su instinto de profesional, reaccionó rápidamente. «Perdón, no hemos entendido bien». «¿Qué canal de YouTube?» «¿A qué niño se refiere?», preguntó, intentando mantener la calma, aunque su voz delataba su sorpresa. La productora le hacía gestos frenéticos para que cortara la llamada. Pero la voz distorsionada no respondió. Solo se escuchó un clic, y la línea se cortó. El silencio volvió al plató, más denso, más cargado que antes. Los expertos se miraban perplejos, intentando procesar lo que acababan de escuchar. La indignación comenzaba a extenderse entre los colaboradores. Sin embargo, en miles de hogares, la reacción fue diferente. La frase «mi canal de YouTube» resonó con una urgencia extraña. La gente, impulsada por la curiosidad morbosa y una brizna de esperanza irracional, ya estaba agarrando sus móviles, sus tabletas, encendiendo sus ordenadores. El nombre del programa, el caso Daniel, las palabras clave se tecleaban febrilmente en el buscador. La fiebre por encontrar ese misterioso canal de YouTube se desató en cuestión de segundos. Los foros online, Twitter, los grupos de WhatsApp, ardían con preguntas y especulaciones. ¿Alguien lo ha encontrado? ¿Qué canal es? ¿Es esto real? La gente compartía capturas de pantalla de la emisión televisiva, intentando descifrar el misterio. En casa de Laura y Miguel, la confusión inicial dio paso a una chispa de terror y esperanza. Miguel, con las manos temblorosas, ya estaba en el ordenador, tecleando búsquedas desesperadas. Laura se arrodilló, con los ojos fijos en la pantalla, el corazón latiéndole desbocado. ¿Podría ser?
¿Podría ser verdad? La conmoción era total. No solo en el plató, donde el presentador intentaba retomar el control de la situación, sino en la mente de millones de personas que, en ese momento, se sentían partícipes de algo inaudito. La promesa de ver al niño era una mezcla irresistible de terror y una desesperada esperanza. El tiempo se detuvo. Los segundos se hicieron eternos mientras la gente esperaba. La incertidumbre era una tortura. ¿Quién era esa persona? ¿Qué pretendía? La oscuridad de la noche se cernía, y con ella, la inquietante sensación de que algo inimaginable estaba a punto de suceder, algo que desafiaría toda lógica y que cambiaría para siempre la percepción del caso Daniel. Y entonces, en el caos digital de la medianoche, entre miles de búsquedas y clics ansiosos, alguien lo encontró. Un canal con un nombre críptico, un solo video programado en directo. La cuenta atrás en la pantalla parpadeaba y el reloj marcaba justo las 0. El corazón de una nación contuvo el aliento. A la medianoche exacta, la pantalla se encendió. Para los millones que se habían abalanzado sobre sus dispositivos, la imagen fue un golpe seco en el estómago. Allí estaba. En el centro de la pantalla, borrosa al principio, pero aclarándose con cada segundo, se veía un niño. Caminaba lentamente, de espaldas, por un sendero de tierra batida, rodeado de vegetación oscura que apenas se distinguía en la penumbra. El silencio de la transmisión era absoluto, roto solo por el murmullo de fondo del propio espectador. El aliento se contuvo en miles de gargantas. No era un niño cualquiera. La camiseta de rayas azules y blancas, arrugada en la espalda. Los pantalones cortos beige que ya le quedaban algo justos. El distintivo remolino de pelo castaño, siempre ligeramente despeinado, en la nuca. Era Daniel. Cada detalle, cada pliegue de la ropa, cada hebra de cabello, era idéntico a las fotos y descripciones que habían saturado los medios durante semanas. La incredulidad chocó violentamente con una oleada de esperanza salvaje. Laura y Miguel, pegados a la pantalla de su ordenador, se quedaron petrificados. Las lágrimas, secas durante días, volvieron a brotar de sus ojos, una mezcla de terror y un alivio imposible. ¿Era su hijo? ¿Estaba vivo? El corazón les martilleaba, un tambor de angustia y una felicidad insensata. Mientras el niño continuaba su lento y enigmático caminar, el impacto se propagó por el mundo digital a una velocidad vertiginosa. Cientos de miles, luego millones de personas se conectaron al canal. Los servidores de YouTube se saturaron brevemente. Las redes sociales explotaron con la noticia: han encontrado a Daniel. Está en directo. El nombre del canal, un galimatías de letras y números, se compartió incansablemente. Pero el alivio era agridulce, teñido de una extraña sensación de irrealidad. ¿Quién estaba transmitiendo? ¿Desde dónde? La calidad de la imagen era inusualmente nítida para una transmisión nocturna desde un lugar aparentemente remoto. La ausencia de cualquier sonido ambiental, salvo la respiración del propio espectador, aumentaba la inquietud. El niño no se giraba, nunca. Solo caminaba, y cada paso era una puñalada de expectación. La transmisión duró apenas unos 5 minutos, quizás menos. Tan pronto como el niño desapareció de la vista al doblar una curva en el sendero, la imagen se congeló, se pixeló y el canal simplemente se esfumó. No había rastro. No se podía retroceder el video, no se podía comentar. Era como si nunca hubiera existido, dejando solo una pantalla en negro y la confusión de millones de personas. La policía fue notificada al instante. El comisario de Valle Largo, que había sido alertado por las redes sociales, sintió un escalofrío. Inmediatamente se activó una investigación de emergencia. Expertos en ciberseguridad fueron movilizados para rastrear la IP, la ubicación del YouTube anónimo, cualquier huella digital. La esperanza, aunque contaminada por el miedo, había vuelto con una fuerza abrumadora. Pero la búsqueda digital fue un rotundo fracaso. El canal,
el perfil, la llamada telefónica previa, todo se había desvanecido en el éter como si fuera un fantasma. Los técnicos de la policía informática se encontraron con un muro impenetrable. No había registros, no había API rastreable, no había datos. Era como si la transmisión hubiera sido un espejismo, una alucinación colectiva. La frustración de las autoridades fue inmensa. Tenían la prueba visual, la confirmación de millones de testigos, pero ninguna evidencia tangible que pudiera llevarlos a Daniel o a quienquiera que estuviera detrás de aquello. La esperanza que había encendido la aparición se desinfló rápidamente, dando paso a una desesperación aún más profunda, porque ahora sabían que Daniel estaba allí fuera, pero seguía siendo inalcanzable. Los medios de comunicación, al día siguiente, no sabían cómo reaccionar. La incredulidad se apoderó de los expertos. ¿Un montaje perfecto? ¿Una tecnología desconocida? Los programas de debate se llenaron de teorías conspirativas y discusiones acaloradas sobre la ética de tal broma de mal gusto. Pero el parecido era innegable, demasiado perfecto para ser una simple imitación. La imagen del niño caminando de espaldas se convirtió en un meme viral, en un icono de la cultura popular. Se hicieron camisetas, montajes. Pero para Laura y Miguel, y para el pueblo de Vallelargo, no era una broma. Era la confirmación de que Daniel seguía vivo, pero en una realidad paralela, en algún lugar al que no podían llegar, observado por una entidad invisible y aparentemente omnipotente. El silencio de la noche, después de la transmisión, se sentía diferente. Más pesado. Como si el velo entre mundos se hubiera vuelto más delgado. La imagen de Daniel caminando en esa oscuridad se grabó en la retina de los espectadores, una promesa críptica que clamaba por una explicación. La primera aparición virtual había dejado una mezcla tóxicos de fascinación, miedo y una pregunta inquietante: ¿si el niño existía solo en la cámara, donde estaba realmente? La mente colectiva se aferró a la idea de que ese era Daniel. La imagen era demasiado convincente. Los detalles, la ropa, el pelo, la forma de andar. Pero la incapacidad de tocarlo, de alcanzarlo, de explicar su aparición y desaparición, comenzó a sembrar una semilla de horror mucho más profunda. No era solo la desaparición de un niño, era la desaparición de la lógica, de la comprensión. El misterioso YouTube había logrado su objetivo, el caso Daniel, lejos de resolverse, acababa de entrar en una dimensión completamente nueva. Una dimensión donde la realidad se entrelazaba con lo virtual de la manera más aterradora imaginable. Y esto era solo el principio. La euforia inicial por la aparición de Daniel se disipó tan rápido como la señal del misterioso canal de YouTube. La incredulidad se transformó en una mezcla de miedo y frustración. La policía no logró rastrear nada. Los expertos en tecnología se rascaron la cabeza. Parecía que la transmisión había sido un fantasma digital, una ilusión colectiva. Pero la memoria de ese niño, caminando de espaldas, permaneció clavada en la mente de millones. 3 días después, a la medianoche, el timbre del programa de televisión volvió a sonar. La misma voz distorsionada, el mismo mensaje críptico, pero esta vez la audiencia ya estaba preparada. En cuestión de segundos, un nuevo canal de YouTube apareció, fugazmente, en las búsquedas. Y allí estaba el de nuevo, Daniel, con su camiseta a rayas y sus pantalones beige, caminando por el mismo sendero rural, siempre de espaldas, siempre en silencio. El patrón quedó escalofriantemente establecido. Cada 3 días, sin falta, a las 12 de la noche, el ritual se repetía. La llamada, el nuevo canal, la figura inconfundible de Daniel avanzando lentamente por el sendero. Los canales eran efímeros, desaparecían justo después de la transmisión, sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Era un juego macabro, una burla al país entero. La gente, al principio, reaccionó con una mezcla de horror y fascinación. ¿Qué significaba esto? ¿Era un secuestrador sádico jugando con ellos? ¿O algo más oscuro, algo sobrenatural?
La impotencia de las autoridades ante este fenómeno digital aumentaba la paranoia. La falta de respuestas físicas convertía cada aparición en un misterio aún más profundo. Los detectives de Internet comenzaron a trabajar sin descanso. Analizaron cada frame de las transmisiones, cada píxel. Fue así como, poco a poco, empezaron a identificar el lugar. El tipo de vegetación, la forma de las rocas, la silueta de unos árboles centenarios al fondo. Con mapas topográficos y herramientas de geolocalización, confirmaron sus sospechas. Era un viejo camino de cabras a las afueras de Vallelargo, un sendero olvidado que conducía a una ermita abandonada. La noticia se esparció como un incendio forestal. El sendero, antes conocido solo por algunos lugareños y senderistas, se convirtió en el foco de atención mundial. La prensa acudió en masa, pero las transmisiones solo ocurrían de noche y a la intemperie. La policía montó vigilancia, pero nunca hubo nadie. El YouTube era un fantasma, el niño, una aparición. Para Laura y Miguel, cada 3 días eran un tormento. La imagen de su hijo, tan cerca y a la vez tan inalcanzable, los carcomía. La esperanza se mezclaba con una angustia insoportable. Intentaron ir al sendero, pero la policía los disuadió, temiendo por su seguridad y por la posibilidad de que encontraran algo demasiado perturbador. La repetición constante generó una obsesión colectiva. La vida en España, al menos para muchos, se organizaba en torno a las noches de emisión. Los bares ponían pantallas gigantes, las familias se reunían frente al televisor, los grupos de amigos se conectaban juntos. El fenómeno de Daniel, el niño de la Peca, trascendió la tragedia y se convirtió en un ritual nacional. La expectación era palpable en el ambiente cada vez que se acercaba una medianoche de emisión. El miedo se mezclaba con la curiosidad, la repulsión con la fascinación. La pregunta no era si Daniel aparecería, sino qué nuevo detalle podría ofrecer esa enigmática transmisión. La gente quería ver más, quería entender, pero cada aparición solo profundizaba el abismo de la incertidumbre. La ermita abandonada, un lugar que antes solo inspiraba leyendas locales de ermitaños y espíritus bondadosos, ahora adquiría un matiz siniestro. ¿Qué tenía ese lugar? ¿Por qué Daniel era visible solo en ese tramo del camino? Las teorías se volvían más disparatadas, que si el sendero era un portal, que si la ermita era un punto de energía sobrenatural. El caso de Daniel ya no era una simple desaparición. Se había transformado en un fenómeno paranormal de masas, un experimento de terror en tiempo real que se retransmitía a millones de hogares. La línea entre la realidad y lo virtual se desdibujaba con cada transmisión, creando una nueva forma de miedo colectivo. Los psicólogos alertaban sobre la histeria colectiva y el impacto en la salud mental de la población. La imagen recurrente del niño de espaldas, caminando hacia una ermita que nadie sabía que ocultaba, se incrustaba en el subconsciente, generando sueños extraños y pesadillas recurrentes. El miedo no era ya solo por Daniel, sino por lo que su caso revelaba sobre la fragilidad de nuestra percepción. La frustración de la policía alcanzó cotas insospechables. Eran impotentes. Estaban ante un crimen sin autor, una víctima que aparecía y desaparecía sin dejar rastros físicos. Su formación no les preparaba para lidiar con una entidad que solo existía en el mundo digital y que se burlaba de ellos con cada transmisión. La gente empezó a sentir una extraña conexión con el niño. Era su Daniel, el Daniel de todos. Pero a la vez, era una figura distante, inalcanzable, atrapada en una realidad alternativa. Esta conexión emocional aumentaba la obsesión y la necesidad de una respuesta, de un cierre. Y así, cada 3 días, la nación entera contenía el aliento. La medianoche se convirtió en la hora del miedo. El sendero de Vallelargo, antes insignificante, se transformó en un escenario de un drama que trascendía lo humano. Un patrón del miedo se había establecido, y nadie sabía cuándo, o cómo, se rompería. El siguiente capítulo estaba a punto de escribirse, y prometía ser aún más inquietante.
El patrón de las apariciones de Daniel en YouTube había encendido una extraña llama en la conciencia colectiva. La gente no podía conformarse con ver al niño solo en una pantalla. Una necesidad visceral, casi primitiva, los impulsó a buscarlo en el mundo real. Si el sendero de la ermita abandonada era el escenario de esa macabra transmisión, allí irían. Las noches de emisión se transformaron en un fenómeno de masa sin precedentes. Cientos, luego miles de personas, peregrinaban al aislado camino de Cabras a las afueras de Vallelargo. Llegaban en coches, en autobuses fletados, o a pie, formando una marea humana que rompía el silencio de la noche rural. Era una procesión extraña, movida no por la fe, sino por la desesperación, la morbosidad y una curiosidad insana. Equipados con sus móviles, tabletas e incluso portátiles, se apostaban a lo largo del sendero, desafiando el frío de la noche y la incomodidad del terreno. Algunos traían sillas plegables, termos de café. Había familias enteras, grupos de amigos, curiosos solitarios. Todos con los ojos fijos en las pantallas, esperando el momento exacto en que el reloj marcara la medianoche. A las 12 en punto, la magia digital ocurría. En cada dispositivo, la imagen de Daniel aparecía. La figura diminuta, con su camiseta a rayas, comenzaba su lento y enigmático paseo de espaldas por el sendero. Un suspiro colectivo, una mezcla de expectación y terror, recorría la multitud. Había gritos de asombro, murmullos incrédulos. Ahí está, se escuchaba, una y otra vez. Pero entonces venía la cruel paradoja. Al levantar la vista de las pantallas, el sendero estaba vacío. Completamente desierto. La tenue luz de las linternas y los flashes de los móviles solo revelaba piedras, polvo y la silueta fantasmagórica de los olivos. No había rastro de Daniel, ni del misterioso YouTube, ni de ninguna cámara física que pudiera estar capturando la imagen. La frustración era palpable, casi dolorosa. La gente gritaba, corría unos metros por el sendero vacío, buscando una explicación, una trampa. Algunos golpeaban sus pantallas, otros lloraban de impotencia. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía estar allí, y a la vez no estarlo? La realidad se burlaba de ellos, existiendo solo a través de la lente de una cámara invisible. La paradoja intensificó la sensación de irrealidad y terror. No era un fantasma que se aparecía al ojo humano. Era algo que solo la tecnología podía percibir, una especie de fantasma digital. La existencia de Daniel se había vuelto condicional, limitada a los píxeles de una pantalla, inalcanzable para la carne y los huesos. La policía y los servicios de emergencia, desbordados, intentaban mantener el orden. Había empujones, pequeñas reyertas por conseguir el mejor ángulo de visión de la nada. Los agentes se sentían inútiles, vigilando una escena que, para sus propios ojos, permanecía vacía y silenciosa. La impotencia los carcomía, aumentando su propia confusión. Los padres de Daniel, Laura y Miguel, se sentían aún más desesperados. La gente les traía vídeos y fotos de las transmisiones, convencidos de que estaban ayudando. Pero para ellos, ver a su hijo tan cerca, tan tangible en la pantalla, y saber que miles de personas confirmaban su presencia, solo para que no estuviera allí en la realidad, era una tortura indescriptible. Los científicos y expertos en tecnología fueron al lugar. Instalaron equipos de detección de ondas, cámaras infrarrojas, sensores de movimiento. Nada. El sendero seguía siendo un lugar común y corriente, un trozo de tierra. Y, sin embargo, cada 3 noches, a la misma hora, en las pantallas de sus propios dispositivos de monitoreo, Daniel caminaba. La ermita abandonada, el punto final del camino donde Daniel se desvanecía en la transmisión, se convirtió en un lugar de misticismo y pavor. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Se rumoreaba que era un portal, una puerta a otra dimensión, un lugar donde la realidad se torcía. El miedo irracional comenzaba a arraigar profundamente en la psique colectiva.
La peregrinación vacía continuó, un ritual macabro que solo servía para profundizar el misterio y la angustia. La multitud se hacía más grande, más ruidosa, más desesperada con cada intento fallido de ver a Daniel con sus propios ojos. La gente se sentía burlada, humillada, pero la adicción a esa pequeña brizna de esperanza era más fuerte que cualquier razón. El YouTube, si es que era una persona, se había convertido en un titiritero invisible, manipulando las emociones de un país entero. Su poder residía en esa capacidad única de hacer visible lo invisible, de presentificar una ausencia de la manera más cruel posible. La cámara se había convertido en un ojo de Dios, o de algo más siniestro. La desesperación crecía, convirtiéndose en una amalgama de rabia y terror. Cada aparición en pantalla era un recordatorio de que Daniel estaba atrapado en algún lugar, en alguna realidad, y que el mundo real era impotente para rescatarlo. La sensación de irrealidad se volvía opresiva, casi asfixiante. La imagen del niño de espaldas, avanzando hacia la ermita, se había convertido en un fantasma persistente en la mente de todos. Un espectro que solo existía en el mundo digital, pero cuyo impacto era aterradoramente real. La gente no buscaba solo a Daniel, buscaba una explicación, una forma de reconciliar lo que veían con lo que no podían tocar. Y así, la noche de la siguiente transmisión se acercaba. La multitud sería aún mayor, la tensión, insoportable. Porque se sabía que Daniel volvería a aparecer, y que, una vez más, el sendero estaría cruelmente vacío, prolongando la agonía de esta peregrinación vacía hacia el corazón del terror. La persistencia de las apariciones de Daniel en YouTube y la frustrante realidad de su invisibilidad en el sendero de Valle Largo empujó a la sociedad española al borde de la desesperación. La incapacidad de la policía para ofrecer respuestas concretas abrió la puerta a un sinfín de especulaciones. La gente necesitaba una explicación, cualquier explicación, para el fenómeno que los tenía en vilo cada 3 noches. Las teorías se multiplicaron, cada una más inverosímil que la anterior, pero todas igual de debatidas en foros, redes sociales y, por supuesto, en los infames programas de televisión. La más común era la de la broma de mal gusto. Un genio de la informática, un hacker o un grupo de youtubers sádicos habrían creado un deepfake o una animación tan perfecta que engañaba a millones. La motivación sería la fama, el dinero, o simplemente el puro placer de sembrar el caos. Luego estaban los que hablaban de una elaborada conspiración. Que si el gobierno estaba detrás, probando alguna tecnología de hologramas o de realidad aumentada a gran escala. Que si era una operación psicológica para distraer a la población de algún problema mayor. Estas teorías encontraban eco en los más escépticos y en aquellos que desconfiaban de las narrativas oficiales. Pero, a medida que las apariciones se sucedían sin tregua y la policía seguía sin rastro, las teorías más perturbadoras ganaron terreno, las que apelaban a lo paranormal. La ermita abandonada, el sendero solitario, la naturaleza efímera de las transmisiones. Había quienes hablaban de un fantasma digital, una manifestación residual de la energía de Daniel, o incluso de una entidad que se había apoderado de su imagen para comunicarse desde otra dimensión. Los cazafantasmas y expertos en lo oculto invadieron Valle Largo, montando sus propios equipos de detección de espíritus cerca del sendero. Argumentaban que el lugar era un portal energético o que el niño estaba atrapado entre 2 mundos, intentando desesperadamente mostrarse. Sus hipótesis, por descabelladas que parecieran, ofrecían un marco de comprensión, por muy aterrador que fuera. La opinión pública se dividió radicalmente. Por un lado, estaban los escépticos absolutos, que se negaban a creer en algo que no podían ver con sus propios ojos. Acusaban a los medios de sensacionalismo y a la población de crédula. Por otro, la masa creciente de creyentes, que ya habían aceptado que estaban presenciando algo que iba más allá de la comprensión humana. La tensión entre ambos grupos era constante, con debates acalorados en cada esquina virtual o física. En Valle Largo, la atmósfera se volvió irrespirable. La presencia constante de cámaras, de forasteros, de fanáticos del misterio y de charlatanes,
transformó la vida cotidiana en un circo. Los vecinos, al principio unidos por la tragedia, comenzaron a fragmentarse. Algunos se indignaban con el sensacionalismo, otros, aterrados, se encerraban en sus casas, temiendo que la oscuridad de la pantalla pudiera saltar a su realidad. La línea entre la realidad y la histeria colectiva se difuminó hasta ser indistinguible. Las noches de las emisiones eran un delirio colectivo. La gente sufría insomnio, pesadillas recurrentes. La imagen de Daniel caminando de espaldas se incrustó en el subconsciente, provocando ansiedad y una sensación de vulnerabilidad extrema. Los psicólogos locales alertaban sobre el aumento de trastornos de estrés y paranoia. Laura y Miguel, los padres de Daniel, vivían en el ojo de este huracán. Cada teoría, cada rumor, era una nueva tortura. Se aferraban a cualquier mínima posibilidad de que su hijo estuviera vivo, por muy macabro que fuera el método de comunicación. Pero el constante bombardeo de especulaciones y la imposibilidad de abrazar a su propio hijo, aunque lo vieran en una pantalla, los estaba llevando al límite de la cordura. La policía, mientras tanto, seguía en una encrucijada. No podían explicar el fenómeno. Los reportes internos se llenaban de términos como anomalía digital e inexplicable. Eran policías, no investigadores paranormales. Pero el peso de la opinión pública, que exigía una explicación, los obligaba a mantener una vigilancia absurda sobre un sendero vacío. El YouTube anónimo, el titiritero invisible de esta farsa o de esta verdad, se había convertido en una figura de culto y de odio a partes iguales. Era el único que parecía tener el control, el único que conocía las reglas de este juego macabro. Su silencio era una burla, su anonimato, un escudo impenetrable. La impotencia ante su figura era uno de los aspectos más frustrantes del caso. La gente empezó a experimentar fenómenos psicológicos extraños. Algunos juraban escuchar susurros cuando veían la transmisión, otros sentían la presencia de alguien detrás de ellos mientras el niño caminaba de espaldas. Era como si la pantalla, en lugar de ser una ventana, se hubiera convertido en un espejo, reflejando y amplificando sus propios miedos internos. La atmósfera en Vallelargo era una mezcla tóxica de miedo, esperanza, rabia y una obsesión inquebrantable. La razón luchaba contra lo inexplicable, y lo inexplicable, por primera vez, parecía estar ganando. Daniel se había convertido en el catalizador de una locura colectiva que amenazaba con devorar todo a su paso. El sendero de la ermita, antes un lugar de silencio y naturaleza, era ahora el epicentro de un fenómeno que desafiaba toda comprensión. Los móviles se alzaban en la oscuridad como velas en una misa negra, esperando el siguiente milagro o el siguiente horror. La histeria colectiva había tomado las riendas. Todos se preguntaban cuándo terminaría. ¿Cuándo se rompería el patrón? Pero lo que nadie podía prever era que el final no traería consuelo, sino una revelación que haría añicos la ya frágil línea entre la realidad y la cordura. La verdad de Daniel estaba por revelarse, y sería mucho más aterradora que cualquier teoría. El calendario marcaba el día. 3 días después de la última aparición, la tensión en Vallelargo y en toda España era insoportable. No era solo otra noche de transmisión, había algo diferente en el aire, una sensación visceral de que esta vez, el macabro patrón de las apariciones de Daniel se rompería. La expectación no era solo por ver al niño, sino por el que pasaría después. Las redes sociales sirvieron con rumores y predicciones. Hoy se da la vuelta, lo presiento, escribían algunos. La policía tiene un plan para pillarlos, decían otros, aferrándose a la lógica. Pero la mayoría sentía un escalofrío que iba más allá de lo racional. La atmósfera era eléctrica, cargada con el peso de semanas de incertidumbre, miedo y una obsesión colectiva. Desde horas antes del anochecer, la carretera que conducía al sendero de la ermita se colapsó. Coches, furgonetas y autobuses llegaban sin cesar. La peregrinación a lo desconocido había alcanzado su clímax.
Cientos, quizás miles de personas se congregaron en el lugar, formando un mar humano iluminado por las pantallas de sus móviles y las linternas. La policía, desbordada, apenas podía contener a la multitud. Habían reforzado el perímetro, intentando mantener un cordón de seguridad, pero la gente, impulsada por una fuerza irresistible, se abría paso. La curiosidad, la desesperación, el morbo, todo se mezclaba en una masa indomable de cuerpos y almas. Los helicópteros de televisión sobrevolaban la zona, sus focos danzando en la oscuridad como ojos gigantes. Entre la multitud, Laura y Miguel estaban allí, aferrados el uno al otro, sus rostros demacrados iluminados por la luz fría de un televisor portátil. Habían desobedecido las órdenes policiales. Tenían que estar allí. Tenían que verlo con sus propios ojos, aunque solo fuera a través de una pantalla. Su amor, su angustia, era un imán que los arrastraba hacia el sendero donde su hijo aparecía y desaparecía. A medida que la medianoche se acercaba, el silencio se fue apoderando de la multitud. No era un silencio de paz, sino uno denso, opresivo, cargado de miedo. La gente dejaba de hablar, solo se oía el zumbido de los móviles y el viento frío que soplaba entre los olivos. Cada segundo era una eternidad, cada minuto una tortura. Los nervios estaban a flor de piel. Las miradas de los congregados se alternaban entre sus pantallas y el sendero vacío. Una y otra vez, buscando una señal, un indicio de que Daniel estaba allí, en carne y hueso, esperando el momento exacto. La tensión era casi insoportable, una cuerda tensa a punto de romperse. La respiración se hacía superficial. A las 12 en punto, como un golpe de gong, la imagen apareció en todas las pantallas. Daniel. Caminando. La misma camisa de rayas, los mismos pantalones beige. El mismo paso lento, pausado. El mismo remolino de pelo castaño en la nuca. El corazón de todos dio un vuelco. Pero esta vez, algo era diferente. La figura de Daniel parecía más nítida, más definida. Los colores de su camiseta eran más vivos, el polvo levantado por sus pies era casi tangible. La calidad de la transmisión había aumentado exponencialmente, como si la entidad al otro lado quisiera asegurarse de que cada detalle fuera perfectamente visible. El niño avanzó un poco más de lo habitual en el sendero, deteniéndose justo en el punto donde la oscuridad era más profunda, casi rozando el límite de la ermita abandonada. La cámara se mantuvo fija en él, sin temblar, sin un solo error. Millones de ojos en todo el mundo se clavaron en esa espalda diminuta, conteniendo la respiración. El presentador del programa de televisión, al que esa noche se le veía visiblemente afectado, apenas podía hablar. Su voz era un hilo, retransmitiendo el terror en directo. Está parado, susurró, y luego, en un tono que intentaba ser profesional, pero que traicionaba su propia conmoción, parece que se va a dar la vuelta. La multitud en el sendero se movió, un murmullo de terror recorriéndolos. Los gritos ahogados se escucharon entre el gentío. Algunos cerraron los ojos, incapaces de soportar la tensión. Otros se aferraron a sus acompañantes, con las caras pálidas y los ojos desorbitados, fijos en la pantalla. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, Daniel comenzó a girarse. La cabeza se inclinó primero, luego los hombros, el torso. El movimiento era pausado, deliberado, como si quisiera que cada instante de la revelación fuera saboreado, o mejor dicho, temido, hasta la última gota. Los segundos se estiraron en una eternidad. El miedo se convirtió en un pavor primordial. Ya no era curiosidad, ni esperanza. Era el terror puro de lo desconocido, de lo que estaba a punto de ser revelado. La figura de Daniel girando se convirtió en un agujero negro que absorbía toda la luz, toda la razón, dejando solo el horror inminente. La cámara de YouTube se mantuvo firme, implacable, negándose a cortar la imagen. El mundo entero fue testigo. La noche de la última transmisión se había convertido en un escenario para una revelación que nadie podría haber imaginado,
y que cambiaría para siempre lo que creían saber sobre la vida, la muerte y el horror que acecha más allá de la comprensión humana. La oscuridad de la medianoche se tensó. El aire en el sendero de Valle Largo vibraba con una electricidad palpable, un presagio gélido que se extendía a los millones de hogares donde el mundo entero, conteniendo la respiración, estaba pegado a sus pantallas. Daniel, la pequeña figura de 8 años, con su familiar camiseta a rayas y sus pantalones beige, se había detenido al borde de la ermita abandonada. La cámara de YouTube, inquebrantable, lo mantuvo en el centro de la imagen. Un suspiro colectivo, casi imperceptible, recorrió a la multitud congregada en el sendero y a los espectadores en todo el planeta. Los latidos de los corazones se aceleraron, martilleando en los oídos. Laura y Miguel, aferrados, sentían que el tiempo se había detenido. Era el momento. El instante que habían esperado, temido y anhelado durante semanas interminables. Lentamente, con una cadencia deliberada que amplificaba el terror, el niño comenzó a girarse. No fue un movimiento brusco, no. Fue una rotación pausada, casi ceremonial. Primero, la cabeza se inclinó, luego los hombros, arrastrando el torso, revelando la parte delantera de su cuerpo con una lentitud agónica que devoraba cada segundo. La tensión era insoportable, un nudo apretado en el estómago de todos. La multitud en el sendero se encogió, emitiendo pequeños gemidos ahogados. Los móviles, alzados como ofrendas en la oscuridad, temblaban en las manos sudorosas. La imagen en cada pantalla se acercaba al rostro que habían memorizado por fotografías, al que habían buscado con desesperación, al que anhelaban ver sonriendo de nuevo. Y entonces, lo vieron. Lo que apareció en el lugar donde debía estar el rostro de Daniel no era lo que nadie esperaba. No eran sus ojos, ni su nariz, ni la peca distintiva bajo el ojo. No había rostro. En su lugar, brillaba una superficie perfectamente lisa, de un color negro tan puro y profundo que parecía absorber la poca luz de la noche. Era absolutamente lisa, brillante como un espejo pulido, y reflejaba la pantalla del dispositivo desde el que se le miraba. El impacto fue demoledor. Un grito ahogado de terror colectivo surgió del sendero, un coro de pánico y confusión. En los hogares, millones de personas se quedaron petrificadas, con los ojos clavados en esa imagen imposible. Un rostro que no era rostro, una superficie inexpresiva que devolvía la propia imagen de quien la miraba. Laura y Miguel cayeron de rodillas. En la pantalla de su portátil, donde esperaban ver a su hijo, ahora se reflejaban sus propios rostros desfigurados por el terror. No era su Daniel. Era una burla, una aberración, un vacío que les devolvía su propio reflejo en el lugar de la vida de su hijo. La imagen de la camiseta a rayas y los pantalones beige cobraba ahora un matiz grotesco. Los brazos del niño sin rostro comenzaron a levantarse lentamente, con una precisión escalofriante. No era un saludo, ni un gesto de súplica. Era un movimiento lento y deliberado que lo señalaba a todos. Cada persona que lo observaba, cada una de las miles en el sendero, cada uno de los millones de espectadores en sus casas, sintió que era a ellos a quienes apuntaba directamente. Y en esa superficie inmaculada, sin rasgos, que era el rostro del niño, cada individuo vio su propio reflejo. No una imagen estática, sino un reflejo que se movía, que parpadeaba, que respiraba con ellos. Era como si el niño no tuviera identidad propia, sino que robaba la de quien lo observaba, convirtiéndose en un espejo aterrador de sus propias almas. La revelación fue insoportable. No era un fantasma. No era un secuestrador. Era algo mucho más antiguo, mucho más fundamentalmente antinatural. La voz distorsionada de la llamada inicial, la misma que había anunciado la transmisión, retumbó una última vez a través de los altavoces de los móviles y televisores, pero esta vez no decía nada comprensible. Era un sonido sordo, un lamento profundo, una resonancia que parecía venir de las entrañas de la tierra misma. Ese sonido fue seguido por una risa. Una risa seca, hueca, gutural,
que no parecía provenir de ninguna garganta humana. Una risa que se retorcía con una maldad fría y antigua y que reverberaba en los oídos, no solo de los que la escuchaban, sino de los que sentían su eco en lo más profundo de su ser. Una risa que prometía que el horror no había terminado. Justo cuando la risa alcanzó su crescendo, la imagen en todas las pantallas parpadeó violentamente. Se distorsionó en una maraña de píxeles, como si el propio tejido de la realidad se estuviera deshilachando. La señal se volvió negra. Abruptamente. Sin previo aviso. El canal de YouTube, la llamada, la transmisión, todo desapareció. Una vez más, no quedó rastro digital. El sendero de Valle Largo estalló en caos. Gritos, empujones, pánico descontrolado. La gente corría en todas direcciones, tropezando en la oscuridad, con las imágenes del niño sin rostro y su propio reflejo grabadas a fuego en sus retinas. La policía intentó restaurar el orden, pero la histeria era total. Era el terror de lo incomprensible, de lo que habían presenciado juntos pero solos. En millones de salones y dormitorios, los espectadores se quedaron mirando pantallas en negro, paralizados por el horror. La mente intentaba procesar lo que acababa de ver, pero la razón se negaba. Un niño que era un espejo. Un reflejo que era una ausencia. La identidad propia disolviéndose en el abismo de lo desconocido. El miedo no era ya por Daniel. Era por ellos mismos. Por lo que la aparición les había mostrado. La revelación de que algo ajeno, algo capaz de manipular la percepción de la realidad a través de la tecnología, había estado jugando con ellos, usándolos como una audiencia cautiva para un acto de terror cósmico. El caso Daniel, lejos de resolverse, había abierto una puerta a una nueva dimensión del horror. No era una desaparición cualquiera. Era la manifestación de una entidad que no se alimentaba de carne, sino de identidades, de la esencia de lo que nos hace humanos. La noche final no trajo el cierre, sino una apertura a una pesadilla mucho más profunda y personal. El rostro sin rostro de Daniel era el umbral, y al verlo, cada espectador había cruzado una línea, sin saber el precio que pagaría por ello. El eco de esa risa gutural permanecería, un recordatorio constante de que, a partir de ese momento, algo había cambiado irrevocablemente dentro de ellos. El día después de la última transmisión, Valle Largo amaneció bajo un silencio sepulcral. No era la calma tras la tormenta, sino el helado vacío que deja una explosión. La multitud había huido en pánico, los ecos de sus gritos aún resonaban en el aire. La policía, sin rastro del misterioso youtuber ni del niño, se vio obligada a cerrar el caso de Daniel. La explicación oficial, una desaparición inexplicable acompañada de una histeria colectiva sin precedentes. Los medios, saturados y confundidos, apenas pudieron articular una narrativa coherente. Laura y Miguel, los padres de Daniel, fueron encontrados en el sendero, en estado de shock. La imagen del reflejo en el rostro de su hijo los había quebrado. Ya no había lágrimas, solo una mirada vacía, el eco de un dolor que trascendía la comprensión. Para ellos, Daniel no solo se había ido, había sido transformado en algo que no podían concebir, y esa nueva verdad era un tormento aún mayor que su ausencia física. En los días y semanas siguientes, una extraña quietud se cernió sobre la población. Los programas de televisión volvieron a su programación habitual, aunque el fantasma de Daniel seguía presente en la memoria colectiva. La gente intentaba volver a la normalidad, pero la imagen del niño espejo se había grabado a fuego en sus mentes, un trauma compartido que nadie se atrevía a nombrar directamente. Pero la verdadera consecuencia de aquella noche se manifestó de forma sutil, insidiosa y profundamente personal. Miles de personas que habían visto la transmisión en directo, tanto en el sendero como desde sus casas, comenzaron a notar extrañas ausencias en sí mismas. Al principio, eran imperceptibles, achacables al estrés o a la sugestión. Un lunar que siempre estuvo, una pequeña cicatriz de infancia, un lunar característico en la muñeca. Desaparecidos. Luego,
Las ausencias se hicieron más evidentes. Pequeñas particularidades en sus rostros empezaron a desvanecerse. La peca distintiva bajo el ojo de una mujer, un hoyuelo que solo aparecía al sonreír, la forma peculiar de una ceja, la línea única de un labio. Eran rasgos que las hacían ellas mismas y que ahora se borraban, dejando una superficie de piel extrañamente lisa, anónima. No era solo lo físico. Una sensación de un vacío interno comenzó a instalarse en la psique de los afectados. Una pérdida de una parte intangible de su esencia, de su personalidad. Quienes antes eran vivaces, se volvían apáticos. Los que eran optimistas, caían en un pozo de melancolía inexplicable. Era como si una parte de su alma hubiera sido succionada, dejando un hueco helado en su interior. La implicación era aterradora, Daniel no solo había sido visto por ellos. En ese instante en que el niño se había dado la vuelta y había reflejado sus rostros, había mirado a través de ellos. Una entidad incomprensible había utilizado la imagen del niño desaparecido como una lente, no para mostrarse, sino para tomar. Para extraer algo de cada espectador, un fragmento de su identidad, de su particularidad. El eco del vacío se manifestaba de diversas maneras. Algunos sentían una extraña fatiga que no se aliviaba con el descanso. Otros, una incapacidad para recordar ciertos momentos de su pasado, especialmente aquellos relacionados con su propia infancia. Era como si la historia personal se estuviera reescribiendo, borrando trazos para dejar un lienzo más uniforme y menos ellos. La ciencia médica no encontró ninguna explicación. Los doctores atribuían los cambios a la somatización del trauma colectivo, a la histeria masiva. Pero quienes lo experimentaban sabían que era algo más profundo, algo que la razón no podía comprender. Se miraban al espejo y veían una versión ligeramente diferente de sí mismos, una que les resultaba inquietante y ajena. La verdadera tragedia de Daniel no había sido su desaparición, sino el horror que había desatado al regresar, aunque solo fuera en una pantalla. El niño no había necesitado ser encontrado. Él, o lo que fuera que usaba su imagen, había encontrado la manera de alcanzar a millones, de tocarlos, de extraerles un precio invisible pero tangible por haber sido testigos de su horror. Valle Largo, y el resto de España, se convirtió en un lugar marcado. La gente evitaba hablar del caso Daniel, de la noche del reflejo. Pero la verdad silenciosa se manifestaba en los rostros de miles de personas, ahora ligeramente alterados, más genéricos, despojados de sus marcas únicas. Eran como versiones simplificadas de sí mismos, un lienzo desdibujado. Los padres de Daniel, en su infinita tristeza, empezaron a notar también los cambios. Pequeñas particularidades en sus propios rostros y en sus recuerdos se desvanecían. Eran el reflejo más directo del horror que había consumido a su hijo. Se dieron cuenta de que Daniel, en su vuelta, no les había devuelto la esperanza, sino que les había transmitido su propia ausencia, su propia falta de identidad. El eco de aquella risa gutural, de esa voz distorsionada, no era solo un sonido. Era la firma de una entidad que se había alimentado de la curiosidad, del morbo y de la desesperación humana. Se alimentó de las identidades, dejando un rastro de vacío que ahora reverberaba en el interior de millones de personas, un horror silencioso y personal. Y así, Daniel se convirtió en una leyenda urbana, un cuento de terror susurrado en las noches. Pero para quienes lo vieron, para quienes sintieron el eco del vacío, no era una leyenda. Era una verdad viva, una presencia ausente que se manifestaba en sus propios rostros, en sus propios espíritus. El niño no solo se había desvanecido, había tomado algo de todos, dejando tras de sí un silencioso horror que yace más allá de lo comprensible, un vacío que solo ellos podían sentir. Esta ha sido la historia del niño desaparecido. El caso Daniel se cerró. Oficialmente, fue una desaparición inexplicable, una tragedia envuelta en una histeria colectiva. Pero para quienes lo vivimos, para quienes presenciaron aquella última transmisión, la verdad es mucho más fría y perturbadora. Daniel nunca fue encontrado,
pero lo que apareció en nuestras pantallas dejó una marca imborrable, no en el mundo, sino en nosotros mismos. Quizás el terror no siempre acecha en las sombras del bosque o en las profundidades de un sótano olvidado. A veces, la oscuridad más profunda se esconde en la luz brillante de nuestras propias pantallas, en la conexión que nos une a lo desconocido. Quizás el verdadero miedo no es a lo que nos quita la vida, sino a lo que nos quita nuestra propia esencia, nuestra propia identidad, un pedazo de lo que nos hace únicos. Si este video te ha inquietado, te invito a compartir tu opinión. ¿Creéis que Daniel simplemente desapareció, o que lo que vieron esa noche en vuestras pantallas era la prueba de algo mucho más antiguo y aterrador, algo que sigue acechando, y que tal vez ya ha tomado una parte de vosotros?